Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Aunque seguimos con la ardua labor de conseguir noticias buenas o de contarlas de manera positiva. Está difícil la situación del país, pero siempre hay una forma de ver las cosas de manera positiva. Así que vamos a ver las cortitas de la semana. Comenzamos las cortitas de la semana con un comunicado difundido el día de hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Te cuento que el gobierno del Perú, a través de la Cancillería, se ha visto en la obligación de enviar una nota de protesta a los embajadores de los países que han emitido saludos, comentarios o felicitaciones por las elecciones presidenciales de nuestro país que aún no tienen resultados oficiales. La Cancillería, en defensa de la democracia peruana, emitió dicha nota de protesta por considerar una intromisión y falta de respeto al pueblo peruano, pues los resultados finales de las elecciones generales 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales de nuestro país. Excelente proceder del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esta semana el presidente Francisco Sagasti mostró su preocupación por los proyectos de reforma constitucional que el Congreso de la República busca aprobar esta semana en 3 sesiones del Pleno. A través de su Twitter escribió: "Como jefe de Estado y de Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los 3 días de pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria y que luego ratificaría en una controvertida 4ª legislatura. Entre estas reformas está la bicameralidad parlamentaria, que modificaría 65 artículos de la Constitución, y el fortalecimiento de las relaciones ejecutivo-legislativo, que debilitaría aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes", añadió. Y concluyó: "En un periodo de 28 años se aprobaron 24 reformas constitucionales. Ahora, en pocos días, se pretende aprobar más de una docena de reformas, sin respetar el espíritu del artículo 206 de la Constitución, que implica un profundo debate y una amplia aceptación de su contenido. Veremos qué sucede en los próximos días. A estar vigilantes". Ojo, seguimos en pandemia. No hay que relajarse ni distraerse. Veamos cómo va la vacunación en nuestro país. Te cuento que el MINSA informó que hasta las 6 de la tarde de ayer, 10 de junio, en nuestro país se ha aplicado 4.905.795 dosis de vacunas contra la COVID-19. 3.278.273 corresponden a la primera dosis y 1.627.522 a la segunda dosis. El presidente Francisco Sagasti destacó que el gobierno ha asegurado más de 61 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y que se continúa negociando con los laboratorios para que la próxima administración gubernamental tenga la seguridad de inmunizar a más peruanos. Y veamos una buena noticia generada tras una mala noticia. Te cuento que la Procuraduría del Poder Judicial interpondrá recurso de apelación para obtener la revocatoria de la resolución que resolvió anular las sentencias en primera y segunda instancia por corrupción del ex gobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además, se denunciará al juez Alain Salas Cornejo, que tomó dicha decisión por delito de prevaricato, y la Procuraduría Pública del Poder Judicial ya interpuso el recurso de apelación contra la referida resolución por considerar que contiene irregularidades. Como sabemos, el exgobernador de Junín fue condenado a 4 años de prisión preventiva y se le impuso el pago de 850.000 soles como reparación civil tras comprobarse el favorecimiento que tuvo durante su gestión hacia la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya. Y para terminar las cortitas, te cuento sobre la ley que acaba de promulgar el Ejecutivo, que amplía hasta los 75 años de edad el cese para los médicos en las zonas donde exista déficit de dichos profesionales según su especialidad y con previa evaluación de sus condiciones físicas, psicológicas y psiquiátricas. Dicha ley modifica el artículo 15 de la Ley del Trabajo Médico, publicada en el Diario Oficial Peruano, que precisa que a solicitud del profesional médico y previa aceptación de la entidad empleadora puede extenderse el ejercicio de la carrera médica en entidades del Estado hasta los 75 años en las zonas donde exista déficit de profesionales según su especialidad.
Esta medida se sujeta también a la acreditación del título profesional a cargo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, y de acuerdo con las disposiciones, periodicidad y procedimientos que establecen las normas reglamentarias. En 90 días, el Poder Ejecutivo publicará el reglamento que corresponde. Veamos siempre el lado positivo de las cosas. Tratemos de sacarle lo bueno a cualquier situación. De todo se aprende. Lo que tenemos que hacer es eso, analizar y aprender para después no cometer los mismos errores. Respetemos la posición de otras personas. Seamos empáticos. Escuchemos, aceptemos las diferencias. No dividamos. No insultemos. Tratemos de que haya armonía. ¿Sí? Claro que podemos quejarnos, claro que podemos buscar ejercer nuestros derechos, pero siempre respetando el límite de donde empiezan los derechos del otro. Listo, vámonos a ver el bloque económico a cargo de Fernando Echevarría. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, Aida. Esta semana el Perú continúa inestable por la incertidumbre generada por las elecciones, debido a que aún no se define un ganador. Hasta que eso no suceda, se prevé que el precio del dólar y de los alimentos de la canasta básica, así como de los combustibles, podrían seguir subiendo. Dicho esto, me gustaría comentar esta vez sobre las perspectivas de la economía global. Un reciente informe del Banco Mundial prevé que en el 2021 la economía global se expandirá nada menos que 5,6%. Se trata sin duda de una muy buena noticia. Y también se trata del ritmo de crecimiento posterior a una recesión más acelerado en los últimos 80 años. Y ese efecto se deberá en gran medida al fuerte repunte de algunas de las principales economías del mundo. Sin embargo, según el Banco Mundial, si bien existen algunos signos de recuperación de la economía global, la pandemia sigue generando pobreza e inequidad en la población de países en desarrollo de todo el mundo. Por ello, dice el organismo, es fundamental que se lleven adelante a nivel mundial iniciativas coordinadas destinadas a acelerar la distribución de vacunas y el alivio de la deuda, en especial para países de ingresos bajos. Pero vamos a los números. Se espera que este año la economía de Estados Unidos crezca 6,8% como resultado del apoyo fiscal a gran escala y de la reducción en las restricciones establecidas debido a la pandemia. Y en el caso de China, se espera que haga lo propio en 8,5%. En cuanto a América Latina y el Caribe, se espera que la actividad económica regional crezca un 5,2% en el 2021 y un 2,9% en el 2022. En el caso del Perú, las estimaciones de crecimiento son de 10,3% para el 2021 y de 3,9% para el 2022. Ojo, es importante resaltar que el Banco Mundial sostiene su proyección en la región y en el Perú, suponiendo que hay un avance moderado en la distribución de vacunas en la mayoría de los países, menores restricciones a la circulación, efectos secundarios positivos derivados de las economías avanzadas y, por supuesto, un aumento en los precios de los productos básicos. En el caso del Perú, nos conviene que aumenten las cotizaciones de los minerales como el cobre, oro, plata y zinc, pues estamos entre los mayores productores del mundo. Ojo, también en el caso del Perú, el crecimiento proyectado para este año es el más alto de la región. En el caso de Brasil, el Banco Mundial pronostica que la economía crecerá 4,5% en el 2021, México en 5%, Argentina en 6,4%, Colombia en 5,9% y Chile en 6,1%. Esperemos pues que estas cifras de crecimiento se den y que el grave momento político que el Perú atraviesa no influya a la baja en las proyecciones del Banco Mundial, para bien de todos los peruanos. Ahora vayamos a otra noticia que también considero que es buena. Manpower Group reveló en su encuesta de expectativas de empleo que los empleadores peruanos tienen intenciones de contratación cautelosas pero positivas para el tercer trimestre de este año. Esta expectativa de contratación se sitúa en 2%, 3 puntos porcentuales más en comparación con el trimestre anterior y 20 puntos porcentuales más en comparación con el tercer trimestre del 2020, cuando la COVID-19 tuvo su primer impacto en la intención de contratación. ¿Cuáles son los sectores que contratarán más? Según Manpower Group, los empleadores de 5 de 9 sectores industriales esperan aumentar sus nóminas durante el siguiente trimestre.
El mercado laboral más fuerte se prevé en el sector agricultura y pesca, donde las perspectivas netas de empleo son de 14%. Además, se espera ganancias respetables en las nóminas de los sectores minería y banca y finanzas, ambos con 11%. Las perspectivas del sector administración pública y educación se sitúan en 10% y los empleadores del sector manufactura pronostican algunas ganancias de empleo con una perspectiva del 6%. ¿Y cómo será la contratación por regiones? Tome nota. En Junín la expectativa de empleo se sitúa en más 10%, le sigue en Lima con más 6%, mientras que en Piura y Lambayeque las perspectivas se sitúan en 3 y 1% respectivamente. Finalmente, vamos a las expectativas de contratación por tamaño de empresa. Los empleadores de la mediana y gran empresa pronostican aumentos de la fuerza laboral durante el tercer trimestre de 16 y 9% respectivamente. No obstante, los empleadores de la pequeña empresa esperan recortar lamentablemente las nóminas, reportando una perspectiva de menos 2%, mientras que los empleadores de la microempresa reportan una perspectiva moderada de menos 1%. Como puede verse, pues, a pesar de que la pandemia continúa, el mercado laboral continúa creciendo. Claro, aún estamos lejos de recuperar los niveles del 2019, que fue un año prepandemia, pero vamos avanzando. Y ojo, avanzando en medio de una crisis política sin precedentes. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Y justamente con Fernando Echevarría, esta semana hemos conversado con el economista Alejandro Indacochea. Alejandro Indacochea es gerente general y director en Indacochea Asociados. Es analista económico, expositor internacional y además es profesor fundador de Centrum. La entrevista completa la van a ver este domingo en nuestro bloque especial de entrevistas. Pero vamos a mostrarles un resumen de la conversación con Alejandro. Veámosla. Fernando en el noticiero es quien conduce el bloque económico, él es el experto en economía, por lo tanto la entrevista va a fluir básicamente así. Fernando va a darle el toque más profesional al tema económico y yo voy a hacerte preguntas de la preocupación que puede tener un ciudadano de a pie, ¿no? Podemos empezar hablando de la preocupación que ha tenido en términos generales el Estado o los gobiernos que hemos tenido en hacer crecer económicamente a nuestro país, en bajar la inflación, en tener una buena calificación crediticia, pero al parecer no ha sido suficiente, ¿no? Han habido errores o olvidos de algunos otros puntos que han generado probablemente esta división que ahora se está viendo en el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfocas tú? Mira, hay una gran autocrítica. La gran autocrítica es que nos fijamos en el crecimiento económico, en la calificación crediticia, el nivel de reservas, la baja inflación, y en los últimos 20 años no hicimos reformas. No se dio la atención necesaria a educación, a salud, y el Estado estuvo ausente. El Estado no cumplió su tarea, ni como órgano de control, regulación, supervisión. Era un Estado que no existía. Un Estado fuera de ser ineficiente, también fue tomado por la corrupción en muchos de los casos. Entonces, esto, junto con la pandemia actual, que para mí es la crisis económica, política, social, sanitaria más grave de la historia del país, evidentemente se ha tornado una mezcla explosiva, ¿no? Evidentemente la crisis por la pandemia, estamos hablando más de 3 millones de pobres, la pobreza aumentó de 20 a un 29, a un 30%, más de 2,5 millones que perdieron su empleo, que se quedaron sin trabajo, y evidentemente 180,000 muertos por el COVID, ¿no? Que hoy día se están sincerando las cifras. Entonces, este sector que fue desatendido principalmente al interior del país, que fue dejado de lado, junto con el COVID, ya ha tornado pues en una situación de emergencia nacional, ¿no? De protesta, yo entiendo. Entonces, independiente de quién llegue al poder, va a tener que reformular esto a futuro y dar esa atención prioritaria a los sectores. Acá tenemos que replantear totalmente la regionalización. Para mí la regionalización, como se hizo, fue apresurada
y es un fracaso. Quiera que resulte ganador, tiene grandes problemas en el país. Más aún, si uno evalúa las elecciones, más del 80% de los que votaron por la señora Fujimori no son fujimoristas. Y más del 80% de los que han votado por el señor Castillo no son marxistas-leninistas. Y más del 80% no votamos por ninguno de los dos para que llegue al final en esta elección. Ahora, hay una agenda, digamos, que tienen que atender, digamos, en el país, una agenda prioritaria. He visto una campaña tremendamente populista. No hay mucho margen y se han generado expectativas que me preocupan, que no puedan ser cubiertas para ambos candidatos. Porque la población tiene esa sensación que hay para seguir dando bonos, hay para reintegrar a 15.000 maestros que han sido desaprobados, hay para poder no poner tope en los sueldos, toda una serie de medidas, digamos, que no tienen el respaldo económico en una crisis, en una pandemia como la actual. Tal vez la crítica que haría, digamos, al gobierno actual es que el ministro de Economía da un mensaje que no se adecúa a la realidad, un mensaje en la cual nos indicaba que iba a dejar la economía en franco crecimiento y recuperación y que hay recursos. Esto es distorsionado desde la época de Vizcarra, que no nos iba a afectar la pandemia porque tenemos recursos. Tenemos una situación complicada. La deuda con PBI se va casi a un 40%. Esto va a implicar baja en calificación crediticia. El déficit sigue en aumento, ha caído los ingresos tributarios. Felizmente se han suplido con los sobreingresos de la minería. Esto era crónica de una situación anunciada. Si hay un candidato que anuncia nacionalización, estatización, segunda reforma agraria, desconocer los TLCs, desarticular la institucionalidad del país, cerrar el Congreso, la respuesta es obvia. La respuesta ha sido obvia dentro de la economía. No lo hemos querido comentar. Hay una fuga de capitales concreta en el país, la caída en el mercado de valores, y este lunes ha sido un lunes negro, evidentemente con la suba del precio del dólar. Y el dólar tiene un efecto de arrastre en toda la economía, porque implica que aumenta el precio del trigo importado para el pan, aumenta el precio del maíz para el pollo, que es parte y componente importante en la dieta, aumenta el precio del combustible. Y qué bien o servicio no depende del transporte, y el transporte depende del combustible. Medicamentos, tiene todo un efecto de arrastre, evidentemente. Alejandro, él ha planteado, y sus correligionarios también, hacer un Estado más grande y además hacer del Estado un jugador estratégico en las industrias. Esto es volver al pasado, tener aerolíneas, quizás tener un Estado operador de telecomunicaciones. ¿Cómo ves esto? Mira, en el país existe un vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, menos los académicos hemos querido pensar en el futuro. No vemos un futuro que viene, una cuarta revolución industrial, blockchain, que ya en el mundo no existe industria. Tú llegas a Estados Unidos, no hay industria americana, es industria china. Ya eso, sustitución de importaciones, es un modelo de 50 años atrás. Entonces, la clase dirigente trata de encontrar respuestas volviendo al pasado. Y este tema de la repartición equitativa, Alejandro, que también es otro de los puntos que a la gente de a pie le preocupa, a la clase media también. ¿De qué se trata esta repartición equitativa de la que hablan y cómo se supone que la harían? Mira, gran interrogante. Son palabras bonitas, ¿no? Mira, si me preguntas algo más, yo te digo, ya el pueblo decidirá. Ya, mi respuesta, yo no sé qué respuesta, no sé qué población, pero mi respuesta va a ser como Castillo. El pueblo decidirá qué digamos, es equitativo. ¿Ya? Son eslogan, porque todo lo que le preguntábamos es el pueblo. La mejor salida. No, y además ese es un eslogan obsoleto. Eso es un eslogan totalmente obsoleto de los dictadores de hace 50 años. O sea, no hemos sido capaces de generar una alternativa propia. Muy interesante, ¿no? La entrevista completa la van a ver este domingo en nuestro bloque especial de entrevistas. Ahora, vamos a ver el bloque psicológico a cargo de el licenciado Rodrigo Velarde, que nos prometió continuar hablando
sobre el tema de la semana pasada. ¿Cuál era? Pues habló sobre la influencia que ejerce el grupo en un individuo. Veámoslo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola. Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar con ustedes, con todos los que nos escuchan, nos ven por las redes. El día de hoy quería continuar con el tema que habíamos avanzado la semana pasada y que lamentablemente por temas de tiempo nos había quedado corto. ¿Cómo influyen los grupos en nuestras personas y por qué lo hacen? Para entender esto nos vamos a remontar a los tiempos de las cavernas, tiempos en los cuales aún vivíamos en grupos, porque somos seres comunitarios, seres que se desarrollan y desenvuelven en comunidades. Y también teníamos esta búsqueda de la pertenencia, porque intentábamos encajar en distintos grupos, sea el de cacería, sea el de agricultura, sea etcétera, el que se quedaba, el que protegía, en fin. Esta característica la hemos ido desarrollando, pero la hemos ido heredando también con el paso de los años. Y es que hoy en día el primer grupo de referencia que tenemos es nuestra familia. Y ahí es donde aprendemos a que una persona debe ir acomodándose a las normas del grupo. Estos grupos con características muy similares y muy diferentes a la vez a los grupos de las cavernas, a las comunidades de las cavernas, porque tenemos líderes, tenemos jerarquías, tenemos funciones, roles, que también las tenemos en nuestra familia. Y es aquí donde aprendemos lo que es bueno y malo, y cómo lo aprendemos referenciando a nuestros padres, o a las personas con mayor jerarquía, en caso no tengamos a nuestros padres presentes. Y el pase de ese tipo de pensamiento a un pensamiento ya más autónomo, en el cual yo digo qué es bueno y qué es malo, cuesta, toma tiempo, y toma lo que conocemos como experiencias. Pero más aún, seguimos buscando pertenecer. Porque cuando salimos al mundo, buscamos pertenecer a otros grupos que nos sigan referenciando lo correcto y lo incorrecto. O también nosotros buscamos formar nuestro propio grupo, en el cual tal vez lideremos y tal vez no. Pero seguimos buscando referencias, constantemente vamos a buscar referencias y es lo que buscan nuestros adolescentes, niños, inclusive los jóvenes. Es acá que nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la mejor forma entonces para poder combatir esta influencia tan invasiva muchas veces positiva, muchas veces negativa? Lo primero es la autoestima. El hecho de que nuestros hijos e hijas tengan una autoestima suficientemente desarrollada, una autovaloración y un autoconcepto desarrollado, va a permitirle a ellos no sublimarse al grupo, no infundirse a tal nivel de que pierdan su propia identidad. Ellos saben lo que son, lo que quieren, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no quita de que cuando estén en el grupo su conducta pueda cambiar, pero ya el cambio no va a ser tan radical. También enseñarles a tomar decisiones por ellos mismos. Y sobre todo, a siempre ser nosotros referentes para ellos, con el ejemplo. Eso es todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos la otra semana. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de ver en nuestro canal, aquí en YouTube, de Thinking TV Digital, el programa que salió ayer, jueves, de Emprendedores, el programa Pa'lante, que lo conduce Piero Ventura. Está súper bueno, no se lo pierdan. Ya saben, entran a YouTube, Thinking TV Digital. Hacen clic en suscribirse, clic en la campanita y como les va a encantar todo lo que van a ver, todos nuestros programas y también este noticiero, lo comparten. Compártanlo para que muchas más personas nos sigan. Ya se viene nuestro aniversario, en unos pocos días, Te Cuento cumple 1 añito al aire. Así que vamos a celebrarlo de alguna manera especial. Nos vemos mañana. Muy buenas noches y cuídense mucho.